17, versículos 7 al 8. Voy a ser breve, mis hermanos. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 8. Le doy gracias al Señor por darme este privilegio y a Él sea la gloria. Amén. Siendo nosotros los más insignificantes, sabemos que el Señor usa lo más vil para avergonzar al sabio. Amén. Entonces a Él sea la gloria y yo sé que el Señor ha confirmado esta palabra. Entonces por favor pongamos atención. Jeremías 17, versículos 7 al 8 dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Oremos, oren por mí, hermanos, ¿ok? Gracias, Señor, por traernos aquí en este lugar. Reconocemos que es por tu misericordia que estamos aquí, Padre de la gloria. Hoy yo me humillo ante tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, que sí tengo mis fallas, mis errores. Oh, pero tú, mi amado Dios, tú usas lo más vil del mundo para avergonzar al sabio, para avergonzar a aquel que se cree. En el nombre de Jesús, Padre, que seas tú poniendo palabras en mis labios, Señor, en mi boca, que seas tú hablando. Oh Padre, Padre, solo lo puedo hacer con tu respaldo, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Oh Padre, revístenos con tu poder, Padre, revístenos con el poder del Espíritu Santo, Señor. Tú eres el que nos da la autoridad, el poder para predicar tu palabra. Que esta palabra edifica nuestras vidas, Señor. Que seas tú reprendiendo, Padre, toda distracción, Señor, en el nombre de Jesús. Úsame como un instrumento, pero que tu nombre sea glorificado en todo tiempo, porque tú mereces la honra, porque tú mereces la gloria, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Oh Padre, tú sabes lo más profundo de nuestros corazones. Tú sabes lo que tu pueblo necesita, Señor, y que seas tú hablando en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Aquí hemos venido con un solo objetivo y es para adorar tu nombre, Señor. Que este ayuno, que este sacrificio no sea en vano, Señor. Oh Padre, aquí hay corazones dispuestos en el nombre de Jesús. Toma en control. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es el buen árbol que da buen fruto. Gloria a Dios. Y para empezar vamos a leer otro pasaje en el libro de Jeremías. ¿Pueden leer conmigo? Jeremías capítulo 29. Jeremías 29 y vamos a leer versos 4 al 7 y versos 10 al 11. Y dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Versículos 10 al 11 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén.
Entonces el profeta Jeremías profetizó esto durante el tiempo cuando el pueblo de Israel estaban en exilio, amén. Y entonces aún después, pues primeramente el pueblo de Israel, ellos fueron castigados por Dios, por su idolatría, por serle infiel, a pesar de todas las advertencias que les dieron los profetas, y Dios ya había hablado a su pueblo, pero aún siguieron en su desobediencia. Entonces, aún después de este castigo, Dios siempre reserva un remanente, amén, y quiere bendecirlos. Vemos en el versículo 11, dice aquí, que Dios tiene pensamientos y planes de bien, de paz y no de mal. Amén, hermanos. Y entonces, sin merecerlo, Dios prometió estar con el pueblo de Israel a pesar de su infidelidad. Amén. Y yo creo que la mayoría de nosotros ya sabemos la relación entre el pueblo de Israel y Dios. Amén. El pueblo de Israel y Dios se puede comparar como un padre que ama a su hijo o un padre que castiga a su hijo. Amén. Siempre lo ama y siempre va a estar con su hijo. Amén. Y entonces hay una metáfora en la Biblia, y en eso vamos a leer Isaías capítulo 6, versículo 13. Es una metáfora que describe el castigo del pueblo de Israel. Y dice así, en Isaías 6, 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esa volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Entonces la Biblia compara al pueblo de Israel como un árbol que fue cortado porque ellos fueron castigados por su desobediencia. Pero dice que aún queda el tronco para que crezca de nuevo. Y a veces me puse a pensar, a veces así es el Señor con nosotros. Cuando le desobedecemos, a veces el Señor nos tiene que pasar por procesos, o a veces el Señor tiene que, por ejemplo, el alfarero que moldea un vaso de barro. Si algo no le parece, el alfarero va a hacerlo de nuevo. Amén. Y a veces así es el Señor con nosotros. Hasta dice en la Biblia que la hacha está puesta a todo árbol, y el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en fuego. Entonces podemos ver estas metáforas o comparaciones que Dios usa con los humanos. A veces nos compara como árboles plantados junto a corrientes de aguas y cosas así. Entonces, el tema, el buen árbol que da buen fruto. Gloria a Dios. Y solo tengo 3 puntos, amén. Entonces pongan atención. Tengo 3 puntos, las voy a nombrar para mis hermanos que tomen notas. A mí me encanta tomar notas durante las prédicas, me ayuda a poner más atención, amén. Punto número 1, echando raíces en el Señor. Punto número 2, el buen fruto. Y punto número 3, la hacha está puesta, amén. Vamos a empezar con punto número 1, echando raíces en el Señor. El Señor es nuestro fundamento. ¿Cuántos creen en eso? Cristo es la roca, el fundamento de la iglesia. Amén. Entonces, ¿dónde están nuestras raíces? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Ejemplos. Hay personas que están ocupados por la familia, por amistades, por el trabajo, escuela. Y es bueno superarse también. Uno tiene sus propias metas, quiere cumplir logros, quiere sacar una carrera, lo cual es bueno. Pero siempre hay que recordar que si nosotros nos superamos en la vida algún día, debemos recordar nuestras raíces, debemos recordar de dónde el Señor nos ha sacado, debemos recordar que sin la ayuda de Dios somos nada, amén. Sin Dios somos nada, amén. Entonces todo es bueno,
todo es bueno. La familia, el Señor lo estableció, le dijo al hombre, multiplicaos, fructificad, amén. Entonces es bueno, pero se trata de establecer prioridades, amén. Se trata de establecer prioridades. Gloria a Dios. Dios siempre debe estar en primer lugar en nuestras vidas, amén. En el Señor, cuando Dios se mete en el asunto, cuando Dios se mete en nuestras vidas, allí está el éxito, amén. Cuando aprendemos a echar raíces en el Señor, cuando aprendemos a confiar en Él y reconocer que solo con la ayuda de Él vamos a poder seguir, allí estaremos en el éxito, amén. ¿Cuántos creen en eso? Y si esas palmas son para el Señor, lo pueden dar más fuertes porque Él merece toda la gloria. Entonces necesitamos echar raíces en el Señor. Pero ¿será que tenemos raíces profundas en el Señor? Y en eso me quiero enfocar en dos cosas. Hay una diferencia entre un hermano religioso y un hermano que tiene una verdadera relación con Dios. Amén. Un hermano religioso es alguien que tiene raíces cortas en el Señor. Pero una hermana o un hermano que tiene una intimidad con Dios es alguien que tiene raíces profundas en el Señor. ¿Y cuántos quieren raíces profundas establecidas en el Señor? Raíces cortas. Por ejemplo, un hermano religioso, alguien que va a la iglesia, tal vez nunca se pierde un culto, pero solo va para cumplir la rutina. Va a la iglesia sin objetivo, solo para gastar el tiempo. Hay poca oración, de vez en cuando ora, amén. Y no tiene deseos de buscar a Dios con todo su corazón. Pero un hermano que tiene raíces profundas en el Señor se mete en el fuego del Espíritu, se prende el asunto ahí en todos los cultos, amén. Tiene deseos de acercarse a Dios, hasta tiene deseos de ayunar sin esperar que haya un culto de ayuno, amén. Ni necesita café para estar despierto en la vigilia, hermanos, amén. Siempre hay comunión, porque cuando Dios se mete en el asunto, cuando Dios está en esa persona, no hay viento, pase lo que pase, no hay tempestad que lo pueda mover, amén. A Él sea la gloria. Raíces en el Señor. Primeramente debemos poner Dios en primer lugar, amén. Pero queremos raíces profundas, amén. No queremos raíces cortas, porque si tenemos raíces cortas en el Señor, si buscamos al Señor a medias, el viento tal vez le puede tambalear al árbol, amén. Y en eso les quiero leer, leen conmigo Salmo capítulo 92. Salmo 92, versículos 12 al 14. Y dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. No sé si ustedes han visto en las noticias cuando hay huracanes, siempre están las palmeras moviéndose, pero nunca siempre se queda ahí en su lugar. Así debemos ser en el Señor, amén. Dice el justo, si somos justos, floreceremos como la palmera, amén. Y dice, plantados en la casa de Jehová. Dios quiere a alguien constante, plantado en la casa de Jehová, plantado aquí en la iglesia, alguien que le sirve a Dios todos los días. Amén. Y dice, aún en la vejez fructificarán.
Alguien puede tomar esa palabra. Gloria a Dios. Y también dice en la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Estamos echando nuestras raíces en el Señor, pero siempre hay que reconocer que solo con la ayuda de Dios lo podemos hacer. La verdad, debemos poner nuestra parte, amén. Pero sabemos que Dios también se encargará por lo demás, por las cosas que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas, amén. Entonces, ya he hablado acerca del religioso, la diferencia entre un religioso y un hermano que se meta con Dios, amén. ¿Queremos ser como Marta o queremos ser como María? Marta, ella trabajaba arduamente, pero María estaba cerca del Maestro. ¿Cuántos quieren estar más cerca de Dios? ¿Cuántos quieren tomar el papel de María? Gloria a Dios. Y también recordemos que Dios habló a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, versículos 3 al 4. Dice así: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No nos descuidemos, hermanos. Podemos trabajar en la obra de Dios, pero también podemos estar lejos de Él. Nuestro corazón puede estar lejos de Él al mismo tiempo. Entonces, si trabajamos en la obra de Dios, si servimos aquí en la iglesia, siempre hay que mantenernos en comunión con Dios. El objetivo para servir en la obra de Dios es servir a Dios, amén. Pero a veces lo hacemos por rutina y a veces lo tomamos o servimos como si fuera una carga, amén. Y a muchos les han pasado, hasta a mí, hermanos. Entonces siempre hay que tener cuidado en eso, amén. Hacer las cosas por amor, amén. Hacerlo porque lo estamos haciendo para el Señor y Él merece lo mejor, amén. Y les voy a seguir. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Todavía estamos en el punto número 1, echando raíces en el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 35. Y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y también les quiero leer Romanos 8, 38. El 39, y dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Entonces, evidencia que tenemos raíces profundas en el Señor es cuando nos permanecemos firmes durante las pruebas, durante las dificultades, amén, durante las tempestades, amén. Y yo sé que a muchas personas les encantan decir esto, lo voy a decir. Hay personas en otros países que están siendo perseguidos, que están sufriendo más que nosotros. Y yo sé que ustedes ya lo han escuchado, pero si nos ponemos a analizar, ni la muerte les ha separado del amor de Dios. Ni la muerte les ha dejado de parar, no les ha dejado de... ni la muerte les separa de predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, debemos analizar eso y siempre recordar eso. Sabemos que los apóstoles en sus tiempos también sufrieron y nosotros, gracias a Dios, tenemos la libertad de religión, tenemos la libertad de predicar en las calles y eso, toda la gloria es para Dios. Amén. Gracias al Señor que ni hemos padecido las persecuciones que ha padecido como el apóstol Pablo. Amén. Entonces,
echemos nuestras raíces en el Señor y no permitamos que el viento, las tempestades o las personas nos hacen tambalear. Amén. Entonces, punto número 1 fue ¿cuál? Echando raíces en el Señor. Punto número 2, el buen fruto. Y esta es la parte donde nos analicemos si estamos produciendo el buen fruto. Amén. Y para saber esto, debemos mirar de qué nos estamos alimentando. ¿Cuál es nuestro alimento espiritual? Amén. Yo sé que los árboles se alimentan con sol y con agua, pero nosotros, nuestro alimento espiritual debe ser la palabra de Dios, la Biblia, leer la Biblia. Ahí está. Yo siento que la Biblia es el único libro que verdaderamente ha cambiado al hombre. Amén. Solo por leerla impacta al hombre. Amén. De todos los libros que yo he leído, yo siento que la Biblia, no sé, es como Dios está hablando contigo y a veces ni valoramos eso. Amén. Debemos valorar la palabra de Dios. Es como nuestra guía. Amén. Leyendo la palabra. Amén. El ayuno también nos ayuda. Es como alimento espiritual. Nosotros que la carne mengüe para que el espíritu crezca. Amén. Nos alimentamos al escuchar alabanzas, pero hay que tener cuidado porque tienen que ser alabanzas que verdaderamente edifican. Amén. Y en eso les voy a leer Juan capítulo 4, versículo 14. Y dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Entonces debemos alimentarnos en el Espíritu, debemos llenarnos con la presencia del Señor. Si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, hermanos, ¿cuántos creen en eso? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros. Y ahora para sentir esos ríos de agua viva, para sentir la manifestación, solo hay que creer y buscar más de Dios. Amén. Y no importa la edad. Amén. Gloria a Dios. También la oración. Para mí la oración es una forma de vida, es un estilo de vida. Amén. Es comunicarse. Por ejemplo, tienes como una novia o un novio o una amistad con alguien, un amigo, y para acercarse más a esa persona tienes que comunicarse, tienes que hablar con esa persona. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos esa oportunidad de comunicarnos con Dios? Amén. Y hay hermanos que no les gusta la oración. Amén. A veces sí, la carne es débil, es verdad. Amén. Pero hay que matar esa carne. ¿Sabes qué? Oraciones en la madrugada son poderosas, hermanos. Amén. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero estoy hablando de orar en su cuarto, orar en su aposento. Amén. No solo en la iglesia. Amén. En orar en su cuarto, en intimidad con Dios. En mi cuarto yo he tenido las mejores experiencias con Dios, hermanos. Amén. Entonces eso les recomiendo, que oren también en la casa, no solamente cuando vengan a la iglesia. Amén. La oración, yo no lo veo como alimento, yo lo veo como una forma, un estilo de vida. Amén. Uno tiene que hacerlo, es como esencial para todo cristiano si se considera ser cristiano. Amén. Entonces, para producir buen fruto, el árbol tiene que alimentarse bien. Amén. Y para producir buen fruto, el árbol tiene que madurar. Entonces, la madurez espiritual es otro tema. Amén. Y hay hermanos que tal vez se han metido en pleitos, en contiendas,
Quizás hay hermanos que no han dejado el capricho, que solo porque no le han dado un privilegio ya se quieren ir de la iglesia, o solo porque un hermano ya habló un chisme contra ellos ya se quieren ir. Pues debemos de recordar nuestro objetivo al estar aquí. ¿Estamos sirviendo a los hombres o estamos sirviendo a Dios? Amén. Entonces la madurez espiritual, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que dejar la leche espiritual y para madurar tenemos que comer la comida sólida, alimentarnos con la comida sólida, lo cual voy a regresar a ese punto, es la palabra de Dios. Para madurar se tiene que leer la palabra de Dios. Amén. Y también la madurez espiritual es aceptar la corrección. Amén. Si viene de Dios, en vez de usar la palabra de Dios para su propia conveniencia. Amén. Entonces, el árbol tiene que alimentarse bien para producir buen fruto. El árbol tiene que madurar y dejar las niñerías espirituales. El buen árbol da buen fruto. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces toda acción, toda obra que hacemos, es como un reflejo de lo que está dentro de nuestro corazón. Amén. Y hay árboles que tal vez parecen rectos y parece que ya han dado sus frutos dignos de arrepentimiento, pero están produciendo fruto podrida. Amén. No queremos ser unos de esos hermanos que sirven de tropiezo. Amén. Y también hay raíces de amargura que tenemos que cortar, hermanos. Hay raíces de rencor, de resentimiento que tenemos que cortar, amén. Porque el buen árbol da buen fruto, amén. Y para eso hay que mirar dentro de nuestro corazón y hay que analizar nuestro interior, amén. Entonces, punto número 1 fue ¿cuál? Echando raíces en el Señor. Yeah. Punto número 2, el buen fruto. Punto número 3, la hacha está puesta. Entonces ya les dije, voy a ser breve en esta prédica, amén. Este es el último punto, ¿ok? Bear with me. La hacha está puesta, amén. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículos 8 al 10. Mateo 3, versículos 8 al 10. Y dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Entonces sabemos que eso fue una predicación de Juan el Bautista. Amén. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Yo creo que la mayoría de ustedes ya saben el fruto del Espíritu. Amén. Está en Gálatas capítulo 5. Y si usted lo quiere leer, lo puede leer en casa. Amén. Pero sabemos que cada día el mundo sigue corrompiéndose, amén. Y no nos dejemos influenciar por las cosas del mundo, amén. Queremos producir el buen fruto, amén. Queremos ser cristianos firmes que son fieles hasta el fin, amén. Y en eso quiero regresar a Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando estamos en el Señor y cuando dejemos que el Señor tome nuestras cargas y cuando aprendemos a confiar en Dios,
no hay preocupación. Amén. Dice, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando estamos en las manos de Dios, no hay preocupaciones. Aunque tal vez vengan los momentos difíciles, aunque vengan tempestades, porque siempre habrá tempestad, siempre habrán procesos, amén. Eso es parte de la vida y eso no se puede evitar. Pero si tenemos Dios a nuestro lado, nosotros tendremos la victoria, amén. Y para finalizar esta prédica les voy a leer Salmos capítulo 1, versículo 3. ¿Ok? Porque hay muchas referencias donde el Señor compara al hombre como un árbol, amén. Y esto es otra. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, amén. Entonces da su fruto en su tiempo, en el tiempo de Dios, amén. A veces el Señor tal vez tiene que quebrantar nuestros corazones. A veces el Señor tal vez tiene que rehacer el barro para moldearnos de nuevo. A veces el Señor nos pasa por diferentes procesos, amén. Pero sabemos que si nosotros somos pacientes, si nosotros esperamos en Jehová, nosotros daremos frutos en su tiempo, amén. Y entonces es necesario producir el buen fruto. Imperfecciones, faltas y errores siempre habrán, ¿ok? Es parte de nuestra naturaleza. Nosotros los humanos somos imperfectos y claro, nosotros podemos mejorar en algunas cosas, amén. Pero sabemos que el Señor se perfeccionará en nuestras debilidades, amén, para que estemos preparados en ese día, en el día del arrebatamiento de la iglesia, amén. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos siguen con esa esperanza? Que algún día el Señor va a venir a recoger a su iglesia. Esto es el objetivo por lo cual estamos aquí, amén. Queremos buscar más de Dios, amén, con el fin de que algún día vamos a estar con Él. Entonces nunca olvidemos nuestro objetivo al estar aquí en este lugar. Aquí no estamos para gastar el tiempo, amén. Sabemos que el mundo va empeorando y por eso el Señor ha mandado predicadores que predican su palabra para advertir a su pueblo, para que el hermano que anda a medias se puede convertir y regresar a su primer amor, amén. La gloria es del Señor. Le doy gracias al Señor por darme este privilegio.